Chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta vendría siendo la quinta videoclase o con respecto a la segunda evaluación, la segunda videoclase previa a la segunda evaluación, donde se cierra el tema precisamente contenido en esa segunda evaluación. Ténganlo en cuenta para que obviamente sepan que esencialmente es lo que vamos a evaluar con miras a la evaluación del próximo lunes 13 de julio. Bien, hay una cosa que hay que decir, y es que todo esto está contenido en la guía número 2 del segundo periodo, pero mucha de esta temática se trabajó en años previos. Puedo dar fe de que buena parte de esta temática se trabajó el año pasado en décimo, lo que tiene que ver con dominio y rango de funciones. Por lo menos nosotros lo vimos desde el punto de vista de las funciones trigonométricas y algunas otras. Así que muchas de esas cosas las vamos a pasar por alto. No obstante, debo aclarar que en la guía están. En la guía está nuevamente explicado qué es el dominio, qué es el rango. Aquí lo vamos a hacer de forma muy práctica. Vamos a ir de una vez al grano, tratando de ejercitar y determinar efectivamente el rango y el dominio de algunas funciones. Bien, en ese caso pues empecemos de una vez con los ejercicios. Este primer ejercicio, tengan en cuenta, chicos y chicas, que todos los tipos de ejercicios que aparezcan aquí en esta videoclase van a ser el tipo de ejercicios que posiblemente aparezcan en la evaluación, aparte de los propuestos en la guía, que también pues son ejercicios del tipo de los que podrían llegar a aparecer en la evaluación. Bien, aquí necesitamos determinar tanto dominio como rango. Esta es una función medianamente compleja, y digo medianamente compleja porque tiene denominador, y en el denominador también tiene un polinomio. Tendrá problemas, más adelante veremos esos problemas cuando necesitemos determinar algebraicamente el dominio y el rango de este tipo de funciones. Sin embargo, este ejercicio en particular, aparte de que nos da la forma algebraica de la función que vemos ahí arriba a la izquierda, también nos da la gráfica, o sea que el ejercicio ya viene así. De hecho, podríamos solamente dar el ejercicio con la gráfica y también sería suficiente para determinar en este caso dominio y rango. Y es precisamente eso lo que nosotros vamos a hacer en este caso. Vamos a valernos de la forma gráfica, y a partir de la forma gráfica, de pronto ignorando un tanto lo que es la forma algebraica, a partir de la forma gráfica vamos a determinar entonces el dominio y el rango de esta función. Voy a sacar por acá el lápiz de color azul para si necesitamos escribir algo. Del año pasado, del grado décimo, podemos recordar que cuando nosotros necesitábamos determinar el dominio de una función a partir de su gráfica, lo que nosotros hacíamos era un barrido en dirección horizontal. Entonces, en ese caso, antes de escribir vamos a hacerlo aquí sin la pluma. En ese caso nosotros lo que vamos a hacer es irnos moviendo horizontalmente desde izquierda, solo por llevar un orden, desde izquierda hacia derecha, y vamos a ver en qué puntos sucede que la gráfica se pierde, se rompe, deja de ser continua, y por tanto, desde el punto de vista del dominio, porque nos estamos, repito, moviendo horizontalmente, tendríamos que descartar precisamente esos lugares. Aquí vemos entonces, aquí tenemos que ser suficientemente intuitivos y darnos cuenta de que esta gráfica se va a seguir extendiendo hacia la izquierda infinitamente, es decir, viene desde menos infinito, sigue apareciendo por todos estos valores, pero particularmente aquí en el menos 3, la gráfica desaparece desde el punto de vista horizontal. Aquí no hay ninguna, en este punto, en esa línea punteada, eso que nosotros llamábamos asíntota, no está definida la función para lo que tiene que ver con la variable independiente, que en este caso es la x. Ese punto se salta, no existe. Por eso tenemos entonces que sacarlo del dominio. Al menos 3 tenemos que sacarlo del dominio. Podemos llegar muy cerca de él por la izquierda. Piénsese, por ejemplo, en menos 2.9999
podemos llegar a él muy cerca por la derecha, piénsense en menos 3.00001, pero nunca lo vamos a tocar. Continuamos moviéndonos. Aquí estamos muy cerca a menos 3, perdón, repito, no tocamos el menos 3 y sigue habiendo gráfica todo el tiempo hay gráfica, pero resulta que aquí en el 5 positivo sucede algo similar a lo que sucedió en el menos 3. La gráfica desaparece. Entonces, en este caso, pues obviamente también tenemos que excluir o sacar al 5 positivo del dominio de esa función. Moviéndonos horizontalmente, recuerden chicos y chicas, aquellos puntos donde la gráfica desaparece, donde no hay gráfica, son los puntos donde no existe dominio. Y en ese caso, pues tenemos que excluirlos del dominio de la función. Ahora ya saquemos la pluma entonces y vamos a escribir cuál es el dominio. La forma más sencilla, ustedes podrán encontrar muchas maneras de escribirlo. Pueden hacerlo por 3 tramos, definiendo los 3 tramos desde menos infinito hasta menos 3, desde menos 3 hasta 5 y de 5 hasta infinito, no hay ningún problema. Y esa sería una forma correcta de hacerlo. Sin embargo, la forma más sencilla de hacerlo es la siguiente. Escribir que el dominio de la función, en este caso llamada f, dominio, perdón, vamos a hacer la corrección ahí. El dominio de esta función llamada f, el dominio entonces de esta función llamada f será igual a todos los reales excepto, y miren el símbolo matemático que voy a utilizar acá. Aquí voy a utilizar la llave. ¿Y por qué la llave? Porque únicamente voy a excluir puntos, no intervalos. Solamente voy a excluir el 3, en este caso. Por eso pongo aquí el 3, corrijo el menos 3. Y voy a excluir también el 5 positivo. Por eso utilicé llaves y no corchetes ni paréntesis. Porque saco del dominio los números menos 3 y 5. Únicamente, son puntos, no es un intervalo. Por eso no lo pongo, repito, ni entre llaves ni entre paréntesis, sino dentro de corchetes. Porque solamente saco 2 puntos y no un intervalo. Es decir, no es que esté sacando toda la franja desde menos 3 hasta 5, sino únicamente el menos 3, y únicamente el menos 5. Voy a estirarle un poquito acá para que de pronto quede un poco más claro que es menos 3. Bien, el menos 3 y el 5. En lo que tiene que ver con el rango, vamos a volver a sacar aquí el indicador, el apuntador. Hacemos lo mismo que hacemos con el dominio, un barrido, pero en este caso lo hacemos de forma vertical. Empezamos desde menos infinito y tenemos que ser suficientemente intuitivos para darnos cuenta que tanto este tramo como este de la gráfica se van a extender hacia abajo infinitamente hacia menos infinito. Viene desde menos infinito y fíjense que la gráfica no se detiene en ningún momento, absolutamente, sigue y se extiende nuevamente hasta el infinito. Con este tramo es suficiente. Ustedes dirán, bueno, pero esta parece que sí se detuviera, esta también acá, sí. Pero por el hecho de que este tramo de la mitad sea totalmente continuo desde menos infinito hasta infinito, ya es suficiente para definir el rango como sencillamente todos los reales. Entonces escribimos acá que el rango de f son todos los reales. Y en ese caso, pues obviamente ya quedó definido el dominio y el rango de esta función, prácticamente a partir de la gráfica. Pero ya con eso hemos dado por terminado este primer ejercicio. Bien, segundo ejercicio. Este ejercicio tiene ciertas particularidades que quiero que observen antes de solucionarlo. Dense cuenta que a diferencia del anterior, no tiene denominador. Bien. Dense cuenta también, chicos y chicas, que pues obviamente tampoco aparece una raíz por ahí, que son las que presentan problemas. No aparece un logaritmo. Vamos a encontrar más adelante, ahorita en esta misma videoclase, que este tipo de funciones se llaman funciones polinómicas y prácticamente están definidas desde el punto de vista del dominio para todos los números reales.
Bien, pero hagamos de cuenta de que nosotros, bueno, de pronto todavía no entendemos la forma de esta función, pero nos dieron la gráfica. Y a partir de la gráfica yo puedo obviamente trabajar el dominio y el rango sin ningún problema. Tengo que ser nuevamente suficientemente intuitivo como para entender que este tramo de la gráfica se va a seguir, tiene una inclinación, es oblicuo, se va a seguir extendiendo infinitamente hacia abajo, hacia menos infinito, y además se va a seguir extendiendo infinitamente también horizontalmente hacia la izquierda, hacia menos infinito. Y que este de por acá se va a seguir extendiendo hacia arriba, y fíjense que también está inclinado, se va a seguir extendiendo hacia arriba infinitamente y hacia la derecha infinitamente. ¿De acuerdo? Entonces es claro que si yo hago un barrido, un barrido horizontal para determinar el dominio, vengo desde menos infinito, de aquí a la izquierda desde menos infinito, me voy acercando, sigo toda la curva continua, no hay tramos rotos, no hay saltos, sigue siendo continua, y llego hasta acá, hasta el tramo de la derecha, y este tramo sigue moviéndose infinitamente hacia arriba y hacia la derecha. La gráfica nunca se detiene, viene desde menos infinito y sigue hasta infinito. Esto nos permite entonces determinar, en este caso, que el dominio de esta función sencillamente son todos los reales. Entonces el dominio de G serían en este caso todos los reales. Pasamos al rango. Nuevamente, yo vengo haciendo un barrido desde acá, vengo desde vertical en este caso, vengo desde menos infinito, hago esta curvita que está acá, esta que está acá, y por este lado derecho sigo extendiéndome infinitamente hacia arriba, hacia infinito. Y en este caso pues obviamente yo puedo definir que el rango de la función g, en este caso el rango de g también serán todos los reales, así de sencillo. Ahora, más adelante, repito, nos vamos a encontrar con que este tipo de funciones, que se llaman particularmente funciones polinómicas, el dominio siempre van a ser los números reales, y particularmente, lo adelanto un poco acá, cuando el índice de la función, este valor máximo o esta mayor potencia de x sea un número impar, como sucede acá, vamos a encontrar que el rango también son todos los reales. Bien, terminamos este segundo ejercicio, pasemos al tercero. Nuevamente, adelantándonos un poco, y esto sí tengo que también decirlo con toda franqueza, no va a entrar en esta videoclase, va a ser en la siguiente. Pero démonos cuenta de que aquí sí ya hay una particularidad con esta función, y es que tiene una raíz, y particularmente es una raíz cuadrada, una raíz par, y eso ya va a presentar ciertas restricciones por el lado de la raíz. Pero además de la raíz, dense cuenta, chicos y chicas, que también tiene un denominador, y eso también va a presentar otro problema, que obviamente más adelante aprenderemos a analizarlo. Bien, pero claro, aquí todavía no lo sabemos analizar, pero lo que sí sabemos es interpretar una gráfica y a partir de una gráfica sacar el dominio y el rango de una función, a partir de la gráfica. Bien, si nos movemos horizontalmente, vemos que este tramo de la gráfica viene desde menos infinito, sin ningún problema, horizontalmente, repito, y particularmente acá, aunque ahí no se ve claro, voy por eso a escribirlo, aunque ahí no se ve claro, particularmente acá, más o menos por acá, en el menos 6, hay un truncamiento. Ahí la gráfica ya obviamente se detiene. La gráfica se rompe en ese punto y ahí empieza a extenderse infinito. Y voy a explicar por qué particularmente en menos 6, o por qué puedo intuir yo o deducir más bien que es menos 6. Porque resulta que, fíjense la forma que tiene la función. En el denominador tiene x menos 6, lo que quiere decir que si yo llegase a reemplazar esta x de acá por menos 6, eso implicaría un denominador igual a 0, porque menos 6 más 6 da 0. ¿Y qué sucede en ese caso? Pues estaríamos, en vista de que los denominadores son en últimas divisores, estaríamos dividiendo por 0. Y una división por 0 es una indeterminación. Por eso es que obviamente puedo yo deducir o intuir que es, en este caso, el menos 6.
Si no, pues obviamente podríamos hacerlo por aproximación, decir, bueno, está más o menos cerca al -5, podríamos aproximarlo a -6 y decir que ahí se detiene la gráfica. Bien, entonces ya necesariamente descartamos el -6, ahí no existe. Ahora, hay un tramo también donde la gráfica horizontalmente desaparece, no hay gráfica. En todo este pedazo, dense cuenta, chicos y chicas, no hay gráfica. Desde el -6 donde desapareció y hasta el 0, la gráfica desaparece desde el punto de vista del barrido horizontal. ¿De acuerdo? Entonces necesariamente ahora sí tenemos que excluir un intervalo completo que empezaría en -6 e iría hasta 0. Pero fíjense que el 0 sí está incluido, es decir, el 0 sí tiene un valor de la función, o en otras palabras, desde el punto de vista gráfico, en 0 hay gráfica. Bien, y claro, si seguimos mirándolo así, pues obviamente después del 0, partiendo de acá del 0, sigue habiendo gráfica y se supone que esta gráfica se extiende infinitamente, no solo de forma horizontal hacia la derecha, sino también hacia arriba, infinitamente. Entonces, en definitiva, tenemos que quitar este intervalo o este tramo entre -6 y 0. Tenemos que sacar al -6 porque ya sabemos que ese está prohibido. Pero el 0 sí tenemos que incluirlo o mantenerlo dentro del dominio. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? De la forma más fácil o la forma más corta de escribirlo. Vamos a escribir que el dominio de H son todos los reales con excepción de, fíjense que necesito restar el -6, necesito quitarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a incluir dentro de la resta en este caso con el corchete, lo voy a incluir para que la resta lo quite, aquí pongo el -6 y por el contrario el 0 si no lo incluyo. El 0 lo dejo dentro de paréntesis para que la resta no me lo quite. No incluyo el 0, repito, porque está restando, y la resta si yo lo incluyera, pues obviamente me lo quitaría, y yo veo acá que en 0 sí está definida la función. Puede ser que en un número negativo muy cercano a 0, pienses en el -0.0001, no haya función, no existe, pero exactamente en el 0 sí hay función y por eso no puedo excluirlo del dominio. Bien, eso es lo que tiene que ver con el dominio. Ahora, en lo que tiene que ver con el rango, entonces hacemos el barrido vertical. Ustedes pueden darse cuenta de que por acá abajo no hay nada, no hay gráfica. La gráfica prácticamente, si yo me moviera desde menos infinito, no encontraría nada en absoluto hasta acá, hasta el 0. Verticalmente prácticamente la gráfica empieza aquí. Y empieza a subir, a subir, a subir, a subir, pero en algún momento se detiene por este lado. Hay un valor, y ustedes pueden darse cuenta claramente aquí que es el 1, hay un valor que la gráfica se salta. La gráfica llega aquí y se extiende hacia la derecha infinitamente, pero hacia arriba nunca va a alcanzar ese valor de 1. Lo salta. Y luego de saltarlo continúa por acá, por este lado, muy cerca al 1, pero nunca el 1. Y se extiende hacia arriba, infinitamente por este tramo. En ese caso, pues desde el punto de vista del rango, tendríamos que incluir, vamos a escribirlo de la manera más sencilla, todos los números reales positivos, incluyendo el 0, pero con la excepción del 1. Es el único punto donde no está definida la función nunca toca el 1. Se acercará mucho, llegará infinitamente cerca, pero nunca tocará el 1. Y lo mismo por acá por este lado también puede acercarse muchísimo al 1, pero nunca lo tocará. La función se salta al 1 y luego sí sigue infinitamente. Entonces, para lo que tiene que ver con el rango, vamos a escribir un intervalo precisamente que empiece en 0 y se extienda hasta infinito, y a ese tramo le restamos el 1. Me parece que es la manera más corta y más sencilla de escribir el rango.
Entonces escribimos que el rango de h será igual, pongamos por acá el intervalo que va desde 0 y hasta infinito, pero a ese intervalo le restamos el 1. Es el único valor que le tenemos que restar, por eso lo pongo dentro de llaves, porque solo estamos restando un punto. Dominio y rango de esta función. Terminamos nuevamente, se ha dicho, con este ejercicio. Bien. Bien. Ahora, chicos y chicas, ya vimos un tipo de ejercicio de los que pueden aparecer en la evaluación. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio. Es un ejercicio dentro de un contexto. Y obviamente el contexto implica que necesariamente las dimensiones se reduzcan precisamente a los límites de ese contexto, y ya vamos a ver por qué. Puede ser que una cosa desde el punto de vista algebraico sea infinitamente grande, pero si yo esa álgebra la meto en un contexto real, se tiene que reducir a los límites, como repito, de ese contexto. En este caso, ¿qué tenemos? Una lámina que mide 20 por 30 centímetros. De esa lámina se quiere construir una caja prismática, como la que se ve ahí abajo a la derecha, de altura X, eso nos lo dice el ejercicio. X es una variable, es decir, yo puedo construir diferentes tamaños de cajas. Esa X, pues obviamente para yo poder darle altura a la caja tengo que recortarle de la lámina, y me dice que la recorto en la misma medida tanto vertical como horizontal. Esencialmente eso es lo que me dice el ejercicio. ¿Qué me pide el ejercicio? Bueno, primero me pide sacar el volumen en función de la altura. Eso pues obviamente lo que me está diciendo es que tome como variable independiente la X y como variable dependiente, fíjense que me lo dice ahí, el volumen en función de la altura. Entonces la altura, que es X, sería la variable independiente y el volumen sería la variable dependiente, porque depende de la altura. De acuerdo a la altura se dará un volumen determinado. Para una altura un volumen, para otra altura otro volumen diferente. Eso en principio no es problema, y desde el punto de vista algebraico este ejercicio es bastante sencillo. Y vamos a tratar de entenderlo así. Lo más importante o lo más interesante en este ejercicio es lo que tiene que ver con el contexto, o ya con la determinación del dominio, porque me dice que una vez determine la función de la altura, del volumen, perdón, en función de la altura, debo determinar el dominio. Bien, entonces en primera instancia, bueno, vamos a tratar de entender. En primera instancia entendemos que la altura de la caja va a ser X, y eso además nos lo dice el enunciado. Pero queremos entender por otro lado de dónde sale, pues por si acaso de pronto aún no es claro para todos, de dónde sale ese 30 menos 2x y ese 20 menos 2x. Entonces en este caso, chicos, fíjense que obviamente yo le voy a recortar a los 20 centímetros verticales, le voy a recortar esta X que está aquí por arriba, y por aquí abajo también le recortaría otra X. Esa es la razón de por qué aquí aparece 20 menos 2X. ¿De acuerdo? Y lo mismo sucede con el 30. Al 30 le quito por el lado derecho X, como dice ahí, pero por el lado izquierdo también le quito X. Y esa es la razón por la que aquí aparece 30 menos 2X. Es decir, para yo armar la altura de la caja, todos los polígonos verticales que forman la altura de la caja, necesariamente tengo que recortarle a ambos lados de la caja el doble de la altura, o 2 veces X. Esa es la razón por la que, digámoslo así, el fondo de la caja, ese polígono del fondo de la caja, ese rectángulo, tiene esas medidas, 30 menos 2X y 20 menos 2X. Una vez entendido eso, pues ya no es tan complicado armar la función del volumen, porque nosotros podemos saber o podemos consultar en un caso determinado que el volumen de un prisma rectangular es un lado por otro lado, la multiplicación de los tres lados, de los dos lados del fondo, estos dos en este caso, y por la altura en este caso, que sería esta de acá, que vendría siendo la X. Bien, en otras palabras,
El volumen ya vamos a definirlo en este caso como función de la altura. Queda definido por la multiplicación. Empecemos por acá por la altura precisamente de x por 30 menos 2x, que es uno de los lados de abajo del fondo de la caja, por 20 menos 2x. Perdón, aquí tuve problemas para escribir. 20 menos 2x. Bien. En este caso vamos a aplicar en primera instancia aquí con estos dos las propiedades de una de las propiedades de la multiplicación, que es la propiedad distributiva. Entonces hacemos lo siguiente: el volumen en función de la altura será igual a x por 30, que da 30x, menos 2x por x, que daría menos 2x al cuadrado, y todo eso multiplicado por 20 menos 2x. Bien, y aquí volvemos y aplicamos, permítame, aquí voy a borrar esta manchita que me quedó aquí abajo, y aquí volvemos y aplicamos a continuación entonces nuevamente la propiedad distributiva de la multiplicación, y decimos que el volumen en función de la altura será igual 30x por 20, entonces me daría 600x. Bueno, aquí ya tengo, nuevamente tuve problemas para escribir, entonces permítame, vamos a corregir ahí. 600x $30x por menos 2x daría menos 60x al cuadrado. Seguimos con el menos 2x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado por 20 daría menos 40. Bueno, tengo ahí un problemita para escribir. Menos 40x al cuadrado también. Y menos 2x al cuadrado por menos 2x daría entonces menos 4. Bueno, aquí sí vamos a borrar porque no nos quedó tan claro. Daría entonces menos 2x por 2x daría positivo, menos por menos da más, 4x al cubo por suma de potencias. Tomamos esa misma función y vamos a reorganizarla. Entonces en este caso podemos escribirla aquí arriba nuevamente. El volumen de la caja en función de la altura sería igual, vamos a organizarla entonces a 4x al cubo. Vamos a tomar los cuadrados, las potencias al cuadrado de x, entonces daría 60 y 40 menos 100x cuadrado. Bueno, ahí me quedó un poquito borroso, vamos a corregirlo. Menos 100x al cuadrado. Menos 100x al cuadrado. Más 600x. Ya organizada la función en potencias de x de la mayor a la menor. Ya cumplimos con esto, ya tenemos el volumen en función de su altura. Eso ya lo cumplimos. Ahora tenemos que indicar el dominio. Y desde el punto de vista algebraico, de pronto retomando algo que mencioné en una diapositiva anterior, ustedes podrían decir o intuir, bueno, bien, no veo denominador, no veo raíz, veo solo una organización de potencias de x, que no veo ningún problema en reemplazarlas por cualquier valor real. Desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista algebraico, esta función tendría como dominio todos los reales y eso sería correcto. Pero el problema es que aquí estamos en un contexto real. Y el contexto implica que nosotros nos ajustemos a él. Y tengo necesariamente que, en vista de que el dominio son los valores posibles de x, repito, como el dominio son los valores posibles de x, ya no puedo decir que son todos los reales, aunque desde el punto de vista algebraico sí sean todos los reales.
El asunto es que aquí estamos en un contexto y tengo que verificar a partir de ese contexto qué valor de x sí puedo tomar. Entonces los invito a hacerse la siguiente pregunta. Recuerden que x es lo que yo voy a recortarle a la caja, digámoslo así, voy a hacerle esos cortes cuadrados para poder armar la caja prismática o la figura prismática que corresponde a la caja. Entonces les invito a hacerse la siguiente pregunta. Yo podría recortar un valor negativo de x. ¿Cómo recortarían ustedes un valor negativo? No sería posible, ¿verdad? En ese caso, pues obviamente ya tenemos que sacar necesariamente los números negativos para los valores de x. Ya no puede haber números negativos, entonces ya no son todos los reales. Posiblemente sean los reales positivos. Bueno. Otra pregunta, ¿podrían ustedes recortar un valor para x de 0? Tampoco sería posible, porque eso implicaría no recortar la caja en absoluto, y obviamente si no la recortamos nunca se nos va a armar la caja. Entonces no puedo utilizar el 0 para la x, no puedo utilizar tampoco valores negativos. En ese caso, pues obviamente eso ya me presenta una restricción que tienen que ser valores positivos para la x, y aparentemente se podría pensar, listo, valores positivos. Entonces vamos a escribirlo aquí. ¿Será que la x implica todos los valores positivos? Ya dijimos que no puede ser negativo porque no puedo recortar negativamente. Tampoco puede ser 0 porque eso implicaría no armar la altura para la caja. Pero ¿será que son todos los positivos? Bueno, yo podría imaginar, y ustedes podrían imaginar, una caja muy infinitamente pequeña, de una altura 0.000001, y sería válida. Sería muy difícil de armar, eso sí, pero sería una caja válida desde el punto de vista de un contexto real, y eso no sería problema. Bueno, entonces sí podemos empezar en un número muy cercano a 0 sin problema, pero el otro problema es hasta dónde nos extendemos. ¿Será que yo puedo recortar infinitamente si sea positivo? ¿Yo podría recortar un valor de x infinitamente grande? Por supuesto que no. Tiene un límite. ¿Quién da el límite? Pues precisamente la lámina original, esta lámina original del cartón de la caja. Y ella es la que me da a mí los límites. Y en últimas, el que me va a venir dando definitivamente el límite máximo al que yo puedo llegar, pues será el lado más corto de la caja, pues porque el otro es más largo, pues tiene más cartón. El lado más corto, ese de 20 centímetros, será el que me dicte a mí el límite hasta el que yo puedo cortar. Y como finalmente yo veo por acá que el valor de x, antes de restársele a ese lado de 20 centímetros, se duplica, entonces necesariamente tengo que ver, bueno, hasta dónde puedo llegar, qué tanto le puedo yo quitar a los 20 centímetros antes de que se desaparezcan. Esa es la pregunta que me debo hacer yo. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Pues escribo precisamente el valor de ese lado, 20 menos 2x, y miro a ver dónde se hace igual a 0. ¿Para qué? Pues para saber hasta dónde, cuál sería el límite máximo al que yo podría llegar sin que se desaparezca la caja por un corte que va más allá de lo posible. De aquí rápidamente entonces vamos a hacerlo aquí para que nos quede más espacio. Vamos a despejar la x, paso el 2x entonces hacia la derecha con el signo contrario, nos quedaría así positivo. Y luego paso el 2 a dividir, entonces nos quedaría 20 sobre 2 que es igual a x. Lo que quiere decir que el límite máximo, aquí escribámoslo como x límite, el límite máximo al que yo puedo llegar para el valor de la x será igual a 10 centímetros. No puedo llegar más allá, porque se me desaparecería ese lado de la caja. Puede ser que yo llegue a un valor muy cercano al 10. Sería una caja bastante extraña, pero sería una caja realista y sería válida. Pero nunca puedo llegar a 10 y por supuesto mucho menos más allá de 10, porque obviamente ya desaparecería ese lado de la caja. ¿A qué conclusión llegamos? Pues sencillo, el dominio de la función volumen, el dominio de v va a ser igual a un intervalo que empieza en 0 pero no incluye el 0, porque ya sabemos que no podemos recortar 0, y se extiende hasta el 10, pero tampoco incluye el 10, porque obviamente eso implicaría hacer desaparecer la caja. Ese sería entonces el dominio.
Chicos, dominio desde el punto de vista de, chicos y chicas, un dominio desde un punto de vista realista o contextualizado a una realidad que tenemos que tener en cuenta para analizar el ejercicio. Bien. Vamos a terminar entonces con esto, funciones polinómicas. Bien. Ya había mencionado antes la situación con las funciones polinómicas, no obstante aquí las vamos a formalizar. Las funciones polinómicas pues son las que tienen esta forma y posiblemente esa forma sea un poco enredada. Voy a mencionar algunas cositas rápido para después clarificarlo y ustedes se van a dar cuenta de que es más sencillo de lo que de pronto aparenta. Los valores que tienen la letra A, n, an-1, a2, a1 y a0 son números reales. Y las potencias de x son números enteros positivos. Tiene que ser así para que obviamente constituya entonces en una función polinómica. Van a ser muy parecidas a algunas de las que trabajamos ya. Pero, ¿por qué estudiamos las funciones polinómicas? Porque son funciones que abarcan muchos otros tipos de funciones o muchos subconjuntos de funciones en ellas mismas. Entonces, por ejemplo, si yo quito esta parte, ustedes pueden darse cuenta de que ahí yo encuentro una función cuadrática, potencia máxima x a la 2. O sea que una función cuadrática va a ser una función polinómica. Por otro lado, si yo quito más y lo dejo así, voy a darme cuenta de que aparece una función de una línea recta, porque la x está a la 1. Y por otro lado, si quito todo esto, aparece una función constante. Ya dijimos que los valores de A son números reales. Esto sería una función constante porque tiene un valor real, es decir, una función que será una línea horizontal y siempre valdrá lo mismo. En este caso, A sub 0. ¿Qué queremos determinar en este caso para las funciones polinómicas? Porque todavía no las vamos a analizar gráficamente. Pues el dominio y el rango que venimos trabajando hasta ahora. Desde el punto de vista del dominio, sencillo, siempre son todos los reales. Las funciones polinómicas, fíjense que no tienen denominador, tampoco tienen raíces. Entonces, en este caso, si vemos una función de ese tipo, de una vez decimos dominio, todos los reales, sin ningún problema. Y desde el punto de vista del rango, entonces tenemos que analizarlo de la siguiente forma. Por un lado, si el valor de n, o en otras palabras, la máxima potencia de x, es un número impar, 1, 3, 5, 7, recuerden que son números, las n solo pueden tomar valores enteros positivos. Si n es impar, el rango siempre serán todos los reales. También es sencillo, ¿no? Si miramos cuál es la máxima potencia de x y resultó un número impar, de una vez son todos los reales. Si n es par, bueno, ahí sí se enreda un poco la cosa porque toca mirarlo, bien sea a partir de la gráfica, como ya lo hicimos anteriormente, o analizarlo algebraicamente, como lo vamos a ver a continuación. Ahí sí nos toca a trabajarlo. Si tenemos la gráfica, pues bien, lo miramos la gráfica, pero si no, nos toca analizarlo algebraicamente. Finalmente, si n es 0, pues obviamente tendremos lo que sucedió ahorita al final cuando tapamos todos los números y solo nos quedó el A sub 0. El rango, en este caso porque estamos mirando el rango, sería el valor, ese valor de A sub 0, un valor constante que sería el único valor que determinaría el rango. Recuerden, el dominio siempre son los reales. Y el rango lo determinamos a partir del valor de la máxima potencia de x, bajo estas tres últimas condiciones. Vamos a hacer dos ejemplos entonces para terminar ya esta videoclase, y son los siguientes. Este es bastante corto, el otro, bueno, no es que sea tan largo, pero pues hasta ahí cerraríamos este nuevo ciclo. Aquí se nos pide hallar el dominio y el rango de las funciones que nos presenten ahí. La primera que nos presentan es esta f de x menos 4x más 3. Y aunque tenemos la gráfica acá a la derecha, pues obviamente vamos a tratar de imaginar por ahora que no contamos con la gráfica. Y que en últimas, para determinar el dominio y el rango, no deberíamos necesitar de ella. Bien, entonces en este caso vamos a analizar esta función conceptualmente desde lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. La diapositiva anterior me dice que si esta función es una función polinómica, y efectivamente esta sí es una función polinómica porque no tiene denominador, no tiene raíz, solo tiene potencias de x, etc. Entonces definimos si esta es una función polinómica y por tanto de una vez se ha dicho el dominio de f pues son todos los reales.
sin ningún problema. Así es sencillo. Son todos los reales porque es una función polinómica. Bien, ahora en lo que tiene que ver con el rango, también es sencillo en este caso. ¿Por qué? Porque yo veo que esta es la máxima y la única potencia de x que hay. Bueno, la otra podría ser x a la 0, pero esta es la máxima. Y resulta que esta potencia es x a la 1. Y como 1 es impar, entonces en este caso podemos tomar la característica que nos dijeron en la diapositiva anterior, y en vista de que n es impar, de una vez decimos el rango de f también son todos los reales, sin ningún problema. Repito entonces, dominio porque por ser polinómica todos los reales, y rango porque la potencia máxima de x es impar, también son todos los reales. Desde el punto de vista gráfico, pues rápidamente, ustedes lo pueden ver ahí sin ningún problema. Se supone que ese tramo se está extendiendo infinitamente hacia arriba y hacia la izquierda, y ese tramo se está extendiendo hacia abajo infinitamente y hacia la derecha. Si nos movemos de izquierda a derecha, pues vamos a encontrar recta en todo lugar. No hay discontinuidades, no hay saltos, no hay agujeros, bueno, en fin, horizontalmente no hay problema, y verticalmente tampoco. Venimos desde menos infinito y nos extendemos hasta infinito sin ningún salto, sin ninguna discontinuidad. Bien, terminamos con este, chicos y chicas. Tenemos la función h, que particularmente nos dice que es menos x al cuadrado más 6x. Recuerden además, chicos, que todos estos ejercicios están resueltos en la guía, pero bueno, aquí estamos tratando de complementarlos, y particularmente este último ejercicio lo vamos a hacer de una manera diferente a como está en la guía, para que tengan otra alternativa de solución. Bien, esta función, nuevamente, yo la reviso, digo, bueno, no tiene nominador, solo tiene potencias de x, no tiene raíces. Perfecto, es un polinomio. Entonces, en ese caso, permítanme aquí, en ese caso, por ser un polinomio, de una vez digo, el dominio de h son todos los reales, sin ningún problema, por ser polinomio. Y me hubiera gustado obviamente que el rango también fuera un número impar, para de una vez decir que el rango, entonces en este caso eran todos los reales, pero resulta que no es así. Este valor es el máximo de x, y resulta que en este caso, este es un número par. Y por ser un número par, entonces necesariamente tengo que hacerle un análisis, bien sea gráfico o bien sea algebraico. En este caso lo vamos a hacer algebraico, y es a partir de la fórmula. En la guía ustedes encontraron que se hace desde el punto de vista de la factorización. Esa es una alternativa. En este caso lo vamos a hacer desde el punto de vista del análisis de una función parabólica, porque esto es una función parabólica. Toda función cuadrática necesariamente redunda en una parábola desde el punto de vista gráfico. Tenemos una función parabólica, entonces, por ser cuadrática, a la que tenemos que hallarle el vértice. Esto es el vértice. ¿Y por qué le queremos hallar el vértice? Porque en últimas, desde el punto de vista gráfico, aquí estaría el vértice, y el vértice es el que nos va a decir hasta dónde llega la gráfica, o en últimas, dónde termina la gráfica. En este caso, pues ya tenemos la gráfica ahí, vamos a tratar de ignorarla por ahora, pero en últimas, fíjense que el límite, que ese vértice precisamente nos marca el punto máximo de la gráfica, es decir, hasta dónde llega, desde el punto de vista vertical, y obviamente eso no es otra cosa que la representación del rango. Utilizamos entonces esta fórmula que nos va a dar el valor del vértice. Lo primero que yo tengo que hacer para utilizar esa forma es identificar los valores de acuerdo a la estructura de la función, a la estructura algebraica de la función, determinar los valores de a, de b y de c a partir de la forma de la función. Recuerden que a es el valor que acompaña a la x al cuadrado. Aquí en este caso es menos 1. Recuerden que b es el valor que acompaña a la x, en este caso es 6. Y recuerden que c es el valor o el término independiente. Allá no hay ninguno, entonces ponemos 0. Luego pasamos a reemplazarlo entonces en la fórmula del vértice y hacemos lo siguiente: menos, de acuerdo con la fórmula, 6 sobre 2 por menos 1. 2 por menos 1. Y lo que tiene que ver con la coordenada y,
porque aquí miren que fíjense que ahí estamos ya acabamos de determinar la x, ahora vamos a pasar a determinar la y, sería coma menos b al cuadrado, entonces menos 6 al cuadrado sobre 4 por a, que es menos 1, y a esto le sumamos c, que es 0. Ese fue el reemplazo que hicimos en la fórmula del vértice. Bien, hacemos las operaciones. Yo puedo ver que aquí abajo esto pues obviamente me va a dar negativo, con este negativo pues se me vuelve positivo, me quedaría 6 dividido en 2, esto me daría un vértice cuya coordenada x es 3, y en el caso de y, aquí tengo también un negativo, que con este negativo también se va a convertir en positivo, tengo 6 al cuadrado, que es 36, y que dividido en 4, pues me da 9. Y con eso ya determiné el vértice de la parábola. ¿De qué me sirve el vértice? Bueno, como les decía, pues yo voy a saber hasta dónde va a llegar la función con el vértice. Y ustedes dirán, bueno, pero si yo no conociera la gráfica, podría imaginar que hasta ahí llega, y también podría imaginar que desde ahí arranca. ¿Cómo sé yo qué es el límite superior o cómo sé yo qué es el límite inferior? La verdad eso es muy sencillo y no hay que profundizarlo mucho más. El signo que acompaña a la x al cuadrado implica hacia dónde abre la parábola. Si el signo es positivo, la parábola abrirá hacia arriba. Y si el signo es negativo, como en este caso, la parábola abre, bueno, aquí tengo problemas para escribir, pero mientras lo voy corrigiendo acá, entonces si es negativo, la parábola abre hacia abajo. Y en este caso, pues repito, nos dio negativo, la parábola abre hacia abajo. Abre hacia abajo. Como ya sabemos que abre hacia abajo y además sabemos cuál es el vértice, pues obviamente no hay ningún problema en decir que el rango de la función h viene desde menos infinito, porque la parábola va a estar abierta hacia abajo y se va a extender infinitamente hacia abajo, por eso viene desde menos infinito, y se detiene a la misma altura que nos dé la coordenada y. En este caso es 9, entonces se va a detener en 9 y por supuesto incluye al 9. Recuerden que obviamente el rango es donde exista gráfica, mirándolo desde el punto de vista gráfico, donde exista gráfica y donde no existe, donde exista gráfica nos va a dar la extensión del rango. En este caso nosotros vemos que la gráfica viene desde menos infinito y se detiene en 9, que por encima de 9 no hay nada y por tanto eso ya no estaría incluido en el rango. Eso efectivamente fue lo que escribimos aquí, viene desde menos infinito y se detiene en 9. Bien, chicos y chicas, hasta aquí entraría entonces el tema de lo que tiene que ver con la evaluación del próximo lunes 13 de julio. Utilicen todos los ejercicios de la guía, ojalá los desarrollen todos, ojalá en la hora de consulta de pasado mañana pues hagan aclaración de todas las dudas posibles, pero desarrollen todos los ejercicios en que pues obviamente que abarquen el tema que la guía tiene suficientes ejercicios para desarrollar. No siendo más, chicos, recuerden que el tema que entra es el de las dos videoclases últimas, la 4 y la 5. Que tengan un muy feliz resto de día. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.